Raíz de una función. La raíz de una función es el valor del dominio x sub 0, un valor x cualquiera del dominio, pero ese valor es raíz de una función y igual a f de x si y solo si f de x0 tiene que dar por resultado 0. Es decir, la raíz de una función es aquella preimagen que tiene como imagen al número 0. Repetimos nuevamente, entonces sería aquel valor del dominio, x sub 0 lo llamamos, y va a ser raíz de una función si y solo si la imagen f de x0, es decir, la imagen de x0 me da como resultado 0. Bien, vamos a ver este ejemplo. Tenemos un f que va de R en R, de reales en reales, y nos plantea que y es igual a 2x más 2. Por lo tanto, ya lo hemos visto a este ejemplo. A menos 2 le corresponde menos 2, ya que si yo multiplico 2 por menos 2 me da menos 4, más 2 me da menos 2. 2 por menos 1 me da menos 2, más 2, 0. 2 por 0, 0, más 2, 2. 2 por 1, 2, más 2, 4. Y 2 por 2 es 4, más 2, 6. Es decir que la imagen de la preimagen menos 2 es menos 2. La imagen de la preimagen menos 1 es 0. La imagen de la preimagen 0 es 2. La preimagen menos 1, perdón, 1 le corresponde la imagen 4 y a la preimagen 2 le corresponde la preimagen 2 le corresponde la imagen 6. Ahora bien, podemos continuar y ya lo habíamos visto en algún momento. Si yo tengo menos 1/2, lo multiplico por 2, esto da menos 1, más 2 me da 1, es decir que la preimagen menos 1/2 tiene como imagen 1. Pero bueno, volviendo a la idea de raíz, dijimos que la raíz de una función era aquel valor del dominio que me da como imagen 0. Entonces yo me fijo acá, me tendría que fijar cuál de estas preimágenes tiene como imagen 0. Menos 2 tiene como imagen menos 2, menos 1 resulta ser que tiene como imagen 0. Por lo tanto, menos 1 sería la raíz de esta función. ¿Por qué? Porque si yo la preimagen menos 1 la reemplazo en esta fórmula, digo 2 por menos 1 me da menos 2, más 2, 0. Es decir, que la preimagen menos 1 tiene como imagen al número 0. Por lo tanto, la raíz de esta función es menos 1. Pero claro, la idea sería, bueno, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la raíz de una función? Bien, tomando el caso anterior y recordando un poco, dijimos que la raíz de una función era el valor del dominio x sub 0, y ese x sub 0 es raíz de una función y igual a f de x, si solo si f de x0 es igual a 0. Es decir, que si tenemos la función f de R en R, y igual 2x más 2, que era la que habíamos visto anteriormente, lo que tengo que hacer, como me dice la definición de raíz, yo tengo que buscar aquel valor de x cuya imagen me va a dar 0. Por lo tanto, tengo que armar una ecuación con esta función. Así como está y igual 2x más 2 es una función. Pero, al querer encontrar la raíz, yo digo ahora que la imagen, que es y, la imagen, recuerden, la preimagen es x y la imagen es y, yo tengo que buscar que la imagen sea 0. Por lo tanto digo, 2x más 2 es igual a 0. Armo una ecuación. A partir de esta función, armo una ecuación. Entonces quedaría 2x más 2 es igual a 0. Despejo.
Este 2 que está sumando lo paso restando, el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda menos 2 dividido 2, que esto me da como resultado menos 1. Por lo tanto, digo que la raíz de esta función, de la función y igual 2x más 2, siempre y cuando sea f de Rn R, ¿no? En este caso, la raíz va a ser menos 1. Encontré esa preimagen, que es menos 1, cuya imagen va a ser 0. Vamos a ver otro caso. Un f de Rn R y la función es y igual x cuadrado menos 4. Para este caso, de nuevo, la idea es la misma. Yo tengo que buscar que la imagen sea 0 para encontrar la raíz. Entonces armo una ecuación diciendo que y, es decir, f de x, ¿no? F de x0, tiene que ser 0. Entonces y tiene que ser 0, la imagen tiene que ser 0. Tengo que encontrar aquellos valores de x cuya imagen me va a dar 0. La imagen es y, por lo tanto armo la ecuación. Al armar la ecuación, ¿qué digo? Bueno, que x cuadrado menos 4 es igual a 0. X cuadrado menos 4 es igual a 0. Bien. Ahora, este menos 4 que tenemos aquí, que está restando, lo pasamos sumando. 0 más 4 me va a dar 4. Esto que está como potencia, es decir, el cuadrado que está como potencia, va a pasar como una raíz, pero ojo, con la precaución de que sea el módulo de x. ¿Y qué significa el módulo de x? Si recuerdan, también es lo mismo que valor absoluto, lo habrán visto en segundo año. El valor absoluto de un número lo podríamos definir muy sencillito con nuestras palabras, es el valor sin el signo, o es el valor positivo si se quiere. ¿A qué me refiero entonces? Que yo acá estoy diciendo que cuando yo digo, yo tengo esta cuenta, x cuadrado igual a 4, ¿no? Si yo tengo x cuadrado igual a 4, como está elevado al cuadrado, es decir, el exponente es par, acá, si el valor de x es 2, 2 al cuadrado me da 4. Pero ¿cuál es el gran problema? Que si también x vale menos 2 al cuadrado también me da 4. Por lo tanto, si el exponente es par y lo quiero despejar, aquí voy a tener dos valores, el valor positivo y el valor negativo. Por eso tomamos la idea de valor absoluto. Es decir, el valor absoluto acá va a incluir los dos valores de x, el valor positivo y el valor negativo. Por lo tanto, si yo resuelvo el módulo de x y la raíz cuadrada me da 2, es decir, que módulo de x es igual a 2, me falta un paso acá, igual a 2. ¿Qué significa eso? Que módulo de x es igual a 2, ya que la raíz cuadrada de 4 es 2. Que x, por un lado, puede valer 2, o x puede valer menos 2, porque dijimos que el valor absoluto incluye el número, solamente el valor positivo. Y si yo digo que el valor absoluto es 2, significa que x puede valer 2 o x puede valer menos 2. Bien, por lo tanto, al resolver, voy a tener dos raíces. La raíz menos 2 y la raíz 2. Es decir, que tiene dos raíces esta función. Volviendo a la función original, ¿qué significa acá? Que si yo le pongo, le asigno al valor x el valor menos 2 al cuadrado me va a dar 4. Y 4 menos 4 me va a dar 0. Por lo tanto, menos 2 es raíz de esta función. Pero también 2 es raíz de esta función. ¿Por qué? Porque si yo digo 2 al cuadrado, me va a dar 4. Y 4 menos 4 también me va a dar 0. Es decir, que esta función tendría dos raíces, menos 2 y 2. Sin embargo, esta función tiene una sola raíz, que es menos 1. Ahora vamos a continuar con la interpretación geométrica de la raíz de una función. Es decir, cómo se interpreta, cómo se visualiza en un gráfico la raíz de una función. Recordamos nuevamente, dijimos que la raíz de una función, que era el valor del dominio x sub 0 es raíz de una función, y igual a f de x, si solo si f de x0 es igual a 0. Volvemos a recordar que es un valor del dominio cualquiera, pero que la imagen tenga que ser 0.
Entonces, vamos a retomar la función que vimos hoy. F de RNR, y igual 2x más 2. Y recordamos que cuando hicimos el cálculo, nos había dado, después de los despejes, ¿se acuerdan que igualamos acá a 0? 2x más 2 lo igualamos a 0. Hicimos el despeje y nos dio que la raíz daba menos 1. Bien, a continuación lo que vamos a ver es una explicación y la interpretación geométrica que sucede utilizando GeoGebra. Lo que les voy a pedir tanto en este gráfico y en este video y en el siguiente video, que en un momento cuando ya hacen todo el gráfico, les voy a pedir que pausen el video y copien cómo queda el gráfico. Porque después, bueno, se borra el gráfico y volvemos a esta situación inicial y se van a perder el gráfico. Así que cuando vean que está el gráfico ya representado en la pantalla, les pido que pausen el video y puedan copiar el gráfico. Ahora escuchamos el video. Vamos a graficar la función y igual 2x más 2. Para ello presionamos la calculadora, ingresamos la función y igual 2x más 2. Como podemos ver, se genera automáticamente el gráfico. Y lo que podemos hacer en este caso es seleccionar los 3 puntos y elegir la opción puntos especiales. En este caso vamos a ver el punto A y el punto B. El punto A tiene coordenadas menos 1, 0, es decir, menos 1 para X y 0 para Y. Podemos habilitar, recuerden, las etiquetas para que se vea el eje X y el eje Y. Entonces, como decía, el punto A tiene coordenadas menos 1 para X, 0 para Y, y el punto B tiene coordenadas 0 para X y 2 para Y. Si vemos la calculadora, podemos observar que genera dos puntos, el punto A y el punto B, que se generaron como puntos especiales, y habla de la raíz de la función, raíz de f. En este caso dice que el punto A es raíz de f, y que tiene coordenadas menos 1 para X y 0 para Y. En realidad hay que ser específicos. La raíz es menos 1, es decir, el valor de X que hace que la imagen sea 0. Como podemos ver ahí, menos 1, es decir, el par menos 1, 0. Menos 1 sería la preimagen y 0 sería la imagen. Y de esta manera podemos identificar que en el gráfico que la raíz es menos 1. Visualmente se observa claramente cuál es la raíz. Bien, continuando, ahora vamos a ver lo que sucede con la función f de RNR, y igual x cuadrado menos 4. Como habíamos calculado anteriormente, hicimos la resolución, igualamos a 0 la función, es decir, que nos quedó una ecuación, es decir, y valía 0, entonces despejamos y nos dio dos raíces, ¿se acuerdan? La raíz menos 2 y 2, ya que si yo ponía menos 2 al cuadrado me daba 4, menos 4 me daba 0, y si ponía 2, ¿no?, como preimagen, 2 al cuadrado también me va a dar 4, menos 4, 0. Bien, vamos a ver lo que sucede en el gráfico. Le digo nuevamente de presionar pausa cuando se realice el gráfico completo para que les quede en la carpeta. Vamos a graficar con el GeoGebra la función y igual x cuadrado menos 4. Para ello entonces seleccionamos la calculadora, escribimos y igual x y presionamos el cuadrado que está acá, de x cuadrado menos 4. Podemos ver el gráfico, es una parábola, eso lo vieron el año pasado. Y bien, lo que tenemos que hacer ahora nuevamente es volver a la calculadora y elegir los puntos especiales.
En este caso los puntos especiales serán el punto A, el punto B y el punto D. Pero en este caso vamos a detenernos con el punto A y el punto B. ¿Y por qué digo eso? Porque si miramos nuevamente el punto A y el punto B, dice que es raíz de f. Las coordenadas de A es menos 2 para x, 0 para y, es decir que la preimagen es menos 2 y la imagen es 0, como dice la definición de raíz. Y la otra raíz es 2, es decir, 2 para x, y la imagen sabemos que es 0. Es decir, que en este caso podemos observar que en la parábola hay dos raíces. La raíz que corresponde a x igual menos 2 y la raíz que corresponde a x igual 2. Bien, si prestamos atención y hemos pausado el video, pudimos observar que al mirar el gráfico podemos obtener una conclusión. Acá teníamos un gráfico también y decíamos que la raíz era menos 1, acá es menos 2 y 2. Por lo tanto podemos llegar a la siguiente conclusión, decir que las raíces de una función serán los valores de x donde la gráfica cruza al eje x. Fíjense que acá venía el gráfico por aquí y cruzaba en menos 1 al eje x. Y acá fíjense que la parábola corta al eje x ¿en qué valores? En menos 2 y en 2. Y esa sería entonces la interpretación geométrica. Es decir, que la interpretación geométrica de una raíz de una función, ¿qué va a ser? El valor de x donde, o los valores de x, ¿no? Donde la gráfica cruza al eje x. Vamos a ver los siguientes dos casos. El primer caso que tenemos, primeramente igualmente vamos a recordar un poco la definición. Dice que el valor del dominio x sub 0 es raíz de una función, y o f de x, si solo si f de x0 es igual a 0. Recordad entonces que la preimagen me tiene que dar como imagen 0. Como les decía, vamos a trabajar dos ejemplos. Vamos a tomar el primer caso. Fíjense que esto ya hay un cambio aquí. Porque nosotros decimos que es un f, en el otro caso decíamos que era de R en R. Yo ahora estoy diciendo que mi dominio, recuerden que esto era el dominio, este era el codominio. Yo estoy diciendo que mi dominio va de 0 a más infinito. Es decir, que los valores de x van a ser de 0 a más infinito. No va a adquirir valores negativos el dominio. Así que solamente el dominio va a adquirir valores positivos. Y la función es la misma, y igual 2x más 2. Como podemos ver, en este caso, en el gráfico, yo acá puse f, uno si lo quiere hacer en GeoGebra tiene que escribir si x, ¿no? X es mayor o igual que 0, porque dije que x va a adquirir solamente valores que van de 0 a más infinito, es decir que si x es mayor o igual que 0, coma, y escribo la función sin y, directamente 2x más 2, y entonces hace el gráfico. Como podemos ver acá, el gráfico se corta de alguna manera, es decir que no graficamos este tramo que antes sí estaba graficado en la función anterior, que seguía por acá. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad yo estoy diciendo que los valores que va a adquirir el dominio van a ser valores positivos, incluyendo al 0. Es decir, que x va a adquirir valores de 0 a más infinito. Por lo tanto, no va a haber gráfico para el lado negativo. Podríamos pensar aquella situación, por ejemplo, no sé, una situación quizá un tanto alejada ya, pero bueno, supongamos que una persona le debe 2 pesos, ¿no? Un chico le debe 2 pesos al kiosquero y quiere ir a comprar caramelos que cuestan 2 pesos. Entonces, la función sería 2x más 2. ¿Por qué? 2 pesos que le debe al kiosquero y 2 pesos que va a gastar por cada caramelo que compre. Entonces, si compra un solo caramelo, sería 2 por 1, 2, más 2, 4. Es decir que, ¿ven? Para un caramelo que compre, si x fuera la cantidad de caramelos y sería el dinero gastado, para un caramelo que yo compre voy a gastar 4. Si yo compro 2 caramelos, 2 por 2, 4, más 2, 6. Es decir que gastaría 6 pesos. Si comprase 3 caramelos, sería 2 por 3, 6, pero más 2 pesos que le debía al kiosquero, sería 8. Bueno, y así quedaría la gráfica. A ver, comprar
caramelos negativos sería una locura, así que o no compro caramelos y le pago los 2 pesos al kiosquero, o voy comprando caramelos y voy aumentando mi gasto. Entonces la pregunta sería acá, ¿cuál sería la raíz? Porque en definitiva yo puedo acá igualar a 0 y despejar. Y la pregunta sería entonces, ¿cuántos caramelos, ¿no? Porque recuerden que X representaba los caramelos. ¿Cuántos caramelos, ¿sí?, le tengo que comprar al kiosquero de manera tal que gaste 0 pesos? Porque la imagen tiene que ser 0. Tengo que gastar 0 pesos. Y bueno, la respuesta correcta es conjunto vacío. Es decir, no existe ninguna cantidad de caramelos de manera tal de que yo, digamos, no le pague nada al kiosquero, salvo que salga corriendo, ¿no? Pero bueno, no es la idea en este caso. La idea es mínimo pagarle los 2 pesos al kiosquero. Así que, si no compra ningún caramelo, le tiene que pagar los 2 pesos. Si compra uno, ya tiene que gastar 4. Si compra 2, es decir, que no existe. Si bien yo, como le dije hoy, podría haber reemplazado por 0 y despejar y encontrar que la raíz, como hemos visto anteriormente, era menos 1, menos 1 no es un valor que pertenezca al dominio. Y acá la definición es clara, dice, recordando, el valor del dominio x sub 0 es raíz de una función, si solo si f de x0 es igual a 0. Menos 1 para esta situación, no forma parte del dominio, ya que el dominio es de 0 a más infinito. Por lo tanto, no tiene raíces esta función. En esta situación, si fuera f de r en r, sí sabemos que es menos 1. Sabemos que si esto sigue acá, era menos 1. Pero bueno, en este caso, como el dominio cambia, no tendría raíces. Vamos a tomar el caso de la otra función, y igual x cuadrado menos 4. Y también vamos a hacer un f que va de 0 a más infinito en el dominio. Y codominio es r, sin ningún tipo de problemas, pero bueno, y la función es la misma. Fíjense que si hacemos el gráfico, también va a pasar lo mismo, es decir, nos faltaría el otro tramo, ¿no?, de la parábola. Y fíjense que en este caso, como yo planteo que el valor del dominio va de 0 a más infinito, y resulta ser que una de las raíces, ¿se acuerdan que una era menos 2, una era menos 2, que venía por acá, ¿se acuerdan? Menos 2, y la otra era 2. Como el dominio va de 0 a más infinito, por lo tanto, tengo que descartar menos 2, porque no está dentro del dominio, pero sí voy a incluir a 2, porque está dentro del dominio. Por lo tanto, esta función, así como está expresada, tiene como raíz al número 2. Recordemos nuevamente, lo repito por las dudas, si hubiera sido f de r en r, ¿no?, y vale x cuadrado, sí tendría dos raíces, menos 2 y 2. Pero como en este caso estoy restringiendo, estoy diciendo que el dominio va de 0 a más infinito, el menos 2 no está dentro del dominio, pero sí el 2. Entonces, por lo tanto, va a quedar como raíz el número 2. Es importante también tomar nota, copiar, en este caso, en la carpeta para que quede adecuado y, por favor, ser prolijos y claros. Seguimos. Vamos a ver ahora una situación problemática que después más adelante lo vamos a retomar, pero es importante que también ya quede en la carpeta de teoría. Entonces, raíz de una función y otros conceptos en la vida cotidiana. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar un poco los conceptos que hemos visto y la idea de raíz a una situación problemática de la vida cotidiana. Y dice, una sustancia tiene una temperatura inicial de 9 grados centígrados y se la somete a un proceso en el cual la temperatura de dicha sustancia baja 3 grados centígrados cada 2 minutos durante 10 minutos. Recuerden, como les dije, esto tiene que estar copiado en la carpeta en la parte de teoría. Repito entonces el problema, dice una sustancia tiene una temperatura inicial de 9 grados centígrados y se la somete a un proceso en el cual la temperatura de dicha sustancia baja 3 grados centígrados cada 2 minutos y este proceso va a durar 10 minutos. Bien, se pide por un lado indicar para qué valor del tiempo la temperatura fue de 0 grados, que en este caso estaríamos buscando cuál sería la raíz, ¿no? Es decir, la preimagen que me da como imagen la temperatura 0. Así que para qué valor del tiempo la temperatura fue de 0 grados. Me pide también que realice el gráfico e indicar el dominio y el conjunto imagen. Y pregunta también cómo es la función si el codominio
fuese igual al conjunto imagen. Bien, empezamos diciendo que, bueno, sean x será el tiempo en minutos. Así que la variable x, el eje x, vamos a ubicar el tiempo en minutos. E y va a ser la temperatura en grados centígrados. Por lo tanto, lo que podemos hacer inicialmente es el gráfico, porque tiene un comportamiento lineal. A ver, ¿cuál es la idea? Dice que la temperatura inicial es de 9 grados centígrados. Es decir, que cuando el tiempo fue de 0 minutos, la sustancia tenía una temperatura, ¿no? Una temperatura inicial de 9 grados centígrados, como lo dice el problema. Entonces, para cuando x vale 0, y vale 9. Bien, eso ya se podría graficar. Podríamos empezar graficando. Marcamos el punto 9. Recuerden nuevamente si tienen que pausar el video para poder hacer el gráfico. En este caso ya podrían pausarlo para hacer este gráfico. Bien. Luego, nos dice que se la somete a, digamos, a la sustancia a un proceso en el cual la temperatura empieza a bajar. Y baja 3 grados centígrados cada 2 minutos. Es decir, cada 2 minutos que pasan, es decir, cada 2 minutos, recuerden que esto es tiempo y esto es grados centígrados, así que cada 2 minutos que pasan, la temperatura va a bajar 3 grados. Cada 2 minutos que pasa el tiempo, baja 3 grados. Como podemos ver acá, cada 2 minutos baja 3 grados, cada 2 minutos baja 3 grados. Es decir, que aquí podríamos ya trazar una recta. Bien, por un lado nos pedía el gráfico, ya lo tenemos. Por otra parte nos dice que indicar para qué valor del tiempo la temperatura fue de 0 grados. Si miramos acá, ya visualizando el gráfico, evidentemente porque estamos utilizando un software, porque si lo estuviéramos haciendo en forma manual sería complicado de saberlo, porque si no hay precisión en el trazado, esto podría haberse corrido la recta, irse un poquito más allá, más adelante o más atrás. Pero bueno, en este caso podemos ver, si usamos el GeoGebra, que la raíz sería 6, es decir, para qué valor del tiempo la temperatura fue de 0 grados, es decir, que la temperatura fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, hasta que justo cuando fue 6 minutos, cuando transcurrieron 6 minutos, la temperatura fue de 0 grados. Vamos a ver cómo sería en forma, esto sería en forma gráfica, pero en forma analítica habría que primero determinar la función. La función, ¿cómo la determinamos? Indicando el valor inicial. El valor inicial es de 9 grados centígrados, decía, ¿no? 9 grados centígrados. Y la pendiente de esta recta, como va bajando, la pendiente es negativa, que eso ya lo habrán visto en algún momento, pero igual se los recuerdo. Como baja la función lineal, ¿no? Es decreciente, la función lineal, la pendiente va a ser negativa. Y cada 2 minutos que va avanzando, la temperatura va a bajar 3 grados centígrados. Es decir, el negativo es porque va bajando la temperatura. Si la temperatura subiría, acá tendría que ser positivo. Si me hubieran dicho que cada 2 minutos sube la temperatura 3 grados, acá tendría que haber sido positivo. Bueno, pero en este caso, volvemos de nuevo. Dice que partimos de 9 grados centígrados. Es correcto. Cada 2 minutos que avanza el tiempo, la temperatura baja 3 grados. Esa sería la función. Y bueno, una vez que tengamos la función, lo que tenemos que hacer para encontrar la raíz, que nos pide en el primer punto, es igualarla a 0, que es lo que ya habíamos visto. Si lo igualamos a 0, nos queda que menos 3 medios de x más 9 es igual a 0. Despejamos. Me queda 0, el 9 que está sumando pasa restando. Bien, 0 menos 9 me da menos 9. Y este que está multiplicando, una estrategia muy conveniente es multiplicarlo, pero invertido. Es decir que en vez de pasar, de este que está multiplicando pasa dividiendo, directamente podemos decir que pasa multiplicando invertido. Y ojo, respetando el mismo signo. Acá es en negativo, pasa multiplicando invertido, pero con el mismo signo. Es decir que pasaría multiplicando por menos 2/3. Bien, resolvemos. Menos por menos me va a dar más. 9 por 2, 18. Y 18 dividido 3 me da 6. Es decir que la raíz, en este caso, es 6. La raíz es 6. Y es correcto porque era lo que habíamos visto hoy en el gráfico. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Por otra parte, también nos pide que indiquemos el dominio y el conjunto imagen.
Bien, el dominio es fácil de determinar porque te lo dice el problema directamente. Dice que una sustancia y explica y bueno. A ver, ¿cómo nos damos cuenta? Sencillito, porque el tiempo del proceso va desde los 0 minutos, hasta los 10 minutos, porque dice que dura 10 minutos, es decir, que terminó en 10. Fíjense que el gráfico acá termina justo en 10 minutos. Por lo tanto, el dominio que va a ser de 0 a 10, 0 acá hay un corchete, quiere decir cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que incluye el tiempo 0 e incluye también el tiempo que hace referencia a 10 minutos. Es decir, que el dominio es de 0 a 10. De 0 a 10 sería el dominio de esta función. Y el conjunto imagen sería todos los valores de las temperaturas posibles que hay en este intervalo de tiempo. Es decir, que empieza desde los 9 grados y va a llegar hasta los menos 6 grados centígrados. Bueno, pero ¿y cómo nos damos cuenta de esto? Muy sencillo. Bien, primero, como es tiempo, f de 0 podría calcular. ¿Qué significa hacer f de 0? Bueno, reemplazar la x por el 0 y encontrar la imagen. Entonces, si la preimagen es 0, hago la cuenta. Esto me va a dar 0. 0 por menos 3 medios me va a dar 0, más 9 me da 9, ¿no? Esto me da 0, más 9 me da 9, y suena razonable. Es decir que el valor máximo del conjunto imagen va a ser 9, como lo podemos ver aquí, 9. Y el valor mínimo se va a dar justamente en el borde del intervalo, porque como venía bajando la temperatura, a los 10 minutos estaría la temperatura más baja. Entonces hacemos la cuenta, ¿no? Y eso me da, esta cuenta me va a dar menos 30 medios. Menos 30 medios sería menos 15, ¿no? 30 medios, 30 dividido 2 me va a dar 15. Menos 30 medios sería menos 15. Menos 15 más 9 me va a dar menos 6. Por lo tanto, el valor más bajo de la temperatura sería menos 6. Por lo tanto, fíjense que acá podemos ver, visualmente se puede ver, que el conjunto imagen va a ser de menos 6 grados centígrados hasta 9 grados centígrados. Ese sería el conjunto imagen. Y el dominio sería desde 0 minutos hasta 10 minutos. Es decir, que podemos visualizar de esta manera en el gráfico el dominio y el conjunto imagen. Por otra parte, nos pedía en el punto C indicar el dominio y el conjunto imagen, ya estaba, y preguntaba cómo es la función si el codominio hubiera sido igual al conjunto imagen. Bueno, la respuesta correcta debería ser que la función es biyectiva. Porque inyectiva es, ¿por qué? Porque para cada imagen, ¿no? Para 9 hay una sola preimagen. Para 8 hay una sola preimagen. Para 7 hay una sola preimagen. ¿Entienden? Siempre va a haber una sola preimagen. ¿Ven? Para un valor, para 3, la preimagen va a ser 4. Para 2, la preimagen va a ser un número que está por aquí. Para 1 y así sucesivamente. Es decir que siempre va a haber para cada preimagen, para cada imagen va a estar vinculada con una sola preimagen. Por lo tanto es inyectiva. La función es inyectiva. Ahora, en el caso si hubiera sido una parábola, ahí ya no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque para un mismo valor tendríamos un valor de un gráfico acá y otro valor de un gráfico acá. Es decir que para un mismo valor de preimagen tendría para el mismo valor de imagen tendría dos preimágenes. Así que en ese caso no sería, si fuera una parábola no sería inyectiva. En este caso, como es una función lineal, siempre va a ser inyectiva. Bien, y en este caso, como el codominio, si yo digo que el codominio va de 0 a 10 y el conjunto imagen va de 0 a 10, como el codominio es igual al conjunto imagen, la función es sobreyectiva. Y entonces, si es inyectiva y es sobreyectiva, la función sería biyectiva. Bien, habrá que pausarlo varias veces el video, volverlo a retomar, pero es importante que todo esto que vimos quede bien registrado y bien prolijo en la carpeta de teoría. Desde ya muchas gracias y bueno, y la próxima clase habrá un poquito de explicación nuevamente y trabajaremos en la parte de práctica.